me habla y me dice, hija, no te veo feliz. ¿Qué es lo que quieres? Si no quieres estudiar, está bien, pero ¿por qué no haces radiología? Radiología es una especialidad muy bonita. Yo sé que tú le estás apostando a tu familia, que tú quieres tener una familia, porque era mi anhelo. Y sigue siendo, o sea, es mi anhelo, mi esposo, mis hijos, aunque por fuera estés con una sonrisa o algo, te sientes menos, que fue mi caso. O sea, yo no me sentía aceptada, a pesar de que mi papá era lindísimo conmigo, a pesar de que ahora que lo veo, digo, tuve la mejor familia que Dios me pudo dar. Eso no quiere decir que no hay gente cruel. Por ejemplo, en la primaria me invita a comer la mamá de una amiga y me dice, ya sabías que, o sea, mi papá era 20 años mayor que mi mamá. Entonces fueron situaciones que sí me lastimaron, pero que eso te va forjando el carácter. Yo, por ejemplo, era llenita, entonces me acuerdo que mis primos se burlaban de mí porque todos bien flacos, o sea, todos bien flacos. A veces los adultos no piensan lo que dicen y te marcan, o sea, entonces me acuerdo que una tía dijo, no, es que Mónica, manteca que respire, manteca que le engorda. O decían, tú no es que seas brillante, lo que pasa es que tu papá compra las calificaciones. Y entonces mi papá muere, y de estar acostumbrada a estar estirando la mano, que yo solamente llegaba y le decía, ay, papito chulada, Eugenio el vikingo, porque le decía el vikingo a mi hijo el grande, el vikingo quiere ir a Disney, o el vikingo quiere ir a la ópera a ver el Rey León a Londres. O sea, de estar acostumbrada a eso, Adrianita, empiezo con las tarjetas de crédito a tratar de manejar. No quería que la gente se diera cuenta de lo que estaba viviendo, que fue muy doloroso, pero te quiero platicar esto porque hay cosas que no son importantes. Por ejemplo, me acuerdo un día agarrar un maquillaje, porque ya no tenía para los maquillajes que estaba acostumbrada, y lo tiro y volteo con mi esposo y le digo, ni esto me puedes comprar, ¿cómo es posible? O sea, lo hacía sentir mal por una vida que yo le estaba exigiendo a él. O sea, por todos esos dolores, esos traumas. La verdad es que lo traté horrible, lo presioné muchísimo, lo hacía sentir que no valía. Hola corazones, aquí estamos de nuevo en un charlando con Adriana. Y hoy tengo el honor de tener a una mujer increíble. Es una de mis hijas muy especial. Es obediente. Me tocó zarandearla mucho tiempo y hoy me siento muy orgullosa de su transformación y de lo que ha logrado, no solo como mujer, como persona, sino lo que ha logrado en su profesión. Ella es una vida de inspiración, por eso la invité. Y pues como soy su madre espiritual, entonces yo puedo traer a todos mis hijos a que platiquen el antes y el después, todo el proceso que han llevado a cabo para poder convertirse en lo que son. El objetivo de estas charlas es que tú te des cuenta que tú puedes seguir adelante, que tú puedes levantarte incluso de los momentos más difíciles. Así que tengo conmigo a la doctora Mónica Bañuelos. Ella es médico radiólogo y además muchas otras cosas. Moni, qué gozo. Por fin se me hizo tenerte aquí. Ay, Adrianita, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Yo sé, Muy yo sé. agradecida con Dios. Bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría que les platicaras a los que nos están viendo cómo era la infancia o cómo fue la infancia de Mónica. Buena pregunta. Bueno, fíjate que el otro día, no sé, siento que a veces llegan momentos en tu vida en los que empiezas como a hacer una recopilación de qué era lo que hacías, qué jugabas, qué vivías. Y siento que son como momentos claves que Dios te da para empezar a conocerte, para empezar a saber quién eres. Y estaba recordando, bueno, mi mamá es de un pueblo que se llama Talpa, que es la Virgen de Talpa. Entonces, algunas ocasiones que íbamos, tengo unas primas que quiero muchísimo, que tenían Adrianita en ese tiempo. Ahorita están haciendo dulce, ate de guayaba, lo hacen relleno de distintas cosas, pero en ese tiempo cuando ellas empezaron, me acuerdo que me encantaba ir a su casa porque eran unos casos de metal, aparte el aroma de la guayaba, del dulce. Entonces con unos como palas Sí, muy grandes, de madera, era estar haciendo eso, y jugábamos que nos metíamos, ahora digo, cómo Dios nos cuidó. Eran unos botes de metal, nos metíamos y rodábamos esos eran como nuestros juegos en el pueblo, ¿no? Me encantaba eso, en el rancho de mis abuelitos, o sea, ir a meternos con las gallinas, con los pollitos. Pero en una ocasión, o sea, para que veas cómo éramos de juguetonas o de sin saber, había una gallina que acababa de tener pollitos. Entonces me dice una prima, ¿a que no te animas a ir a agarrar un pollito?
O sea, entonces voy, agarro el pollito y la gallina me empieza a perseguir, ¿no? Entonces eso fue algo que me marcó, o sea, que ahora les tengo miedo, veo gallinas, veo pollos y no me atrevo a agarrarlos, pero también hay personas que se convierten en tu familia y que son tu familia, que en ese tiempo cuando estás chiquito tú no sabes que si es tu familia de sangre o algo. Creo que hay amistades que llegan a ser tu verdadera familia. O sea, mis abuelitos de cariño, la mejor amiga de mi mamá vive en Palma de Mallorca, en España. Entonces los veranos yo lo pasaba con los abuelos en Zapobla, que es un pueblo pequeño, entonces nos íbamos al huerto, nos íbamos a sacar patatas, nos íbamos con la Virgen de Yuc. Ahora que lo veo digo, tuve una infancia privilegiada. Creo que Dios te está preparando porque tuve el cariño de personas que sin ser mi familia de sangre me hicieron sentir como que era parte de. Entonces, pues son mis tíos, mis primos, y eso era lo que hacíamos. Y la chufa, o sea, tomábamos chufa, tomábamos polo, nos íbamos al polideportivo, entonces los primos, pero en Mallorca, en Zapobla, tú lo sabes, o sea, era andar en bicicleta, no había coches, bueno, sí había coches, pero las calles son pequeñitas, entonces era después de comer todos los primos recoger la cocina y nos íbamos en las bicicletas al polideportivo a nadar, a pasar la tarde a comer ensaimada, entonces eso era lo que hacíamos. ¿Cuál es en este proceso donde Mónica descubre que quiere ser médico? En ese proceso, Adrianita, fíjate que mi papá, el doctor Rubén Bañuelos Vallejo, es un hombre al que admiro muchísimo y que sigo platicando con él. Él murió hace 23 años, pero bueno, yo le mando a decir sus misas, cuando hay indulgencias plenarias. Ahí hay algo que fíjate que él murió hace 23 años y estoy empezando a orar por él y a mandarle decir misas. No hace mucho, Adrianita, hace 2 años. Hace 2 años como que empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta. Pero bueno, en este proceso él era de Aposol, Zacatecas. Mi abuelo fue gobernador interino de Zacatecas y mi papá me encantaba hablar, o sea, como él me contaba de su infancia, cómo me contaba de lo que él vivió. Y él decía, la vida es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo, trato a los demás como te gustaría que te trataran. Tuve un gran ejemplo porque la primera tomografía que hubo en Latinoamérica la trajo este hombre maravilloso que se arriesgó y él me platicaba que cuando él quiso estudiar, él hablaba de que la vida es una rueda de la fortuna porque cuando él quiso estudiar, su papá ya había muerto y ya no había dinero para que él pudiera estudiar. Entonces mi papá tuvo que ser cargador, carnicero, hizo varios oficios para poder estudiar. Entonces Y me encantaba. medicina. Y Y medicina. Entonces medicina. él entró a medicina y me platicaba que era de los grandes, que él cuando estaba estudiando ya era un médico grande. Entonces ver todo lo que hizo, me acuerdo que me encantaba llegar a su gabinete, ver los aparatos y que me tomaba en cuenta que nos íbamos a Chicago porque hay un congreso que es el más grande de radiología, el de la RSNA, que es en Chicago. Imagínate toda la ciudad blanca, las decoraciones de Navidad para una niña, claro que esas cosas te transforman. Entonces yo decía, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como él, que ayuda, que siempre está estudiando, que siempre está buscando qué hacer, soñando. Y él soñaba. Imagínate que él compraba boletos de la lotería y decía, vamos a ver si no la sacamos, pero la mayor lotería que tenemos es estar vivos. Entonces, o sea, que nada te limite, tienes que soñar. Entonces, él me inspiró. Entonces, yo jugaba, desde chiquita yo ¿A jugaba ser que era médico? doctora, claro, yo jugaba que era doctora, jugaba con mis muñecas, jugaba con mis primos, los ponía de que yo era la doctora. Entonces, más bien yo creo que Dios me eligió sin que yo, bueno, o sea, ahora que lo veo digo, Señor, tenías un plan y nos estás preparando, me está pasando eso, que me doy cuenta, el ver mi vida, el ver mi infancia, el ver mi adolescencia, mi juventud, o sea, muchas cosas que han pasado, yo las veo y digo, eres tú, Señor, que desde el vientre de mi madre ya me conocías, me habías formado, me estabas trabajando y conocías todas las maravillas que ibas a hacer en mi vida, pero que yo me resistía a voltear a verlo y ahora me siento como mi vida es un milagro. Qué hermosa esa parte no la conocía, dónde había nacido ese anhelo de ser médico y de ayudar. En este proceso de crecer, Mónica, yo que te conozco tantos años, platícales a los que nos están viendo, ¿cuáles han sido esos momentos difíciles? Todos pasamos momentos difíciles y momentos hermosos. La vida tiene luz y sombra, alegría y tristeza. ¿Cuáles han sido
porque tú eres una mujer que has soñado, que te has levantado, que has trabajado. El ejemplo lo tuviste en tu padre. O sea, imagínate estudiar medicina y trabajar o sea, si de por sí, ¿no? No más dedicándote a estudiar es un logro enorme. Ahora imagínate trabajando y estudiando. En este proceso de convertirte en doctora, ahora como empresaria, como esposa, como madre, ¿cuáles han sido esas lecciones que a veces son difíciles, otras son muy agradables? Pero ¿qué les dirías a los que nos están viendo? ¿Cuáles son las que más te han forjado? Fíjate, Adrianita, que ahorita me toca ver algo que los jóvenes. Tengo una hija de 17 años, tengo 3 hijos, ¿no? Uno de 28 años, uno de 21 y otra de 17. Y ella que es mujer, me decía, mamá, qué difícil es saber a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida. Y me preguntaba eso, ¿tú cómo supiste? ¿Qué hiciste? Ella se quiere tomar un año para pensar, porque dice, es una decisión que te va a marcar toda la vida porque es lo que tienes que hacer. Entonces, en mi caso fue muy fácil, o sea, la verdad es que yo nunca lo dudé en cuanto a la carrera, pero en cuanto a la especialidad, yo tenía muchos miedos. Yo tenía muchos miedos, no sabía qué carrera estudiar. Aparte, yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida en ese momento. Entonces, era como médico, hay un examen que es el examen nacional de residencias médicas que tú tienes que tomar y que a veces te hacen sentir que si no eres especialista no vales. Y no es así. Hay muchas opciones que como médico puedes hacer, que te puedes formar y que puedes ayudar. Yo creo que lo que siempre tienes que tener claro es ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué quieres y a quién vas a ayudar? En mi caso, como te decía, yo me casé, yo pensaba, ve cómo Dios se ríe ahora, digo, o sea, cuando dice, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, o Sí. sea, yo estaba muy segura, me caso, o sea, me casé en el servicio social, nos casamos mi esposo y yo, los dos presentamos el examen nacional, él sí pasó, yo no, fue el primer examen, o sea, porque yo siempre en la carrera, siempre fui de 10 cerrado, entonces la soberbia entra ahí, o sea, yo estaba acostumbrada a mí los exámenes, me encantaba, decía que me pongan un examen, o sea, me encantaba y lo sigo disfrutando, pero en ese momento, por estas situaciones que te comento que estaba pasando en la vida, no sabía qué quería hacer, aplico el examen, iba para pediatría, que ahora digo, Dios no se equivoca, o sea, yo de pediatra, o sea, mis respetos, pero yo no hubiera sido una buena pediatra. Y entonces, recuerdo que cuando te dan el resultado, es de los dolores más fuertes, o sea, y si alguien está estudiando medicina, si alguien está tomando esto, lo sabe. Te sientes fracasado, sientes que no sirves. Me acuerdo que estaba llorando, mi papá todo lo solucionaba con comida. Entonces me acuerdo que llego cuando veo el examen y me llega con un peluche, mi esposo, un peluche enorme, y mi papá me dice, hija, vámonos a cenar, no te preocupes, o sea, ya después platicaremos. Pero entonces ahí mi esposo empieza la especialidad, nos vamos a Veracruz y yo, o sea, de no ver novelas y de nada, me la pasaba viendo novelas, planchando y llegaba él con sus amigos, yo les preparaba ponía la mesa, los recibía, pero no me sentía vista. Sentía como que mi esposo, todos tenían tema de conversación y yo sola me aislaba, yo no me sentía parte de, pero yo decía que quería tener una familia, que quería tener 5 hijos y que yo quería cuidar la casa. Y entonces un día, mi papá siempre fue muy respetuoso, me habla y me dice, hija, no te veo feliz, no te veo feliz, o sea, ¿qué es lo que quieres? Si no quieres estudiar, está bien, pero ¿por qué no haces radiología? Radiología es una especialidad muy bonita. Yo sé que tú le estás apostando a tu familia, que tú quieres tener una familia, porque era mi anhelo y sigue siendo, ¿eh? O sea, es mi anhelo de mi esposo, mis hijos. Y entonces me dice, es la única vez que te voy a decir, presenta el examen, preséntalo para radiología y después ya verás qué haces, ¿no? Entonces empiezo a estudiar para este examen pero yo no tenía, o sea, yo decía, bueno, radiología, entonces paso el examen, empiezo la especialidad en Veracruz, pero yo tenía un niño. Y era muy difícil, Adrianita, porque haces guardias, si llegas tarde, si llegabas, por ejemplo, un minuto tarde, te castigaban, tú tenías que, hay jerarquías, el R1, el R2, el R3, entonces era una situación difícil y en una ocasión iba a ir mi mamá de visita, yo iba saliendo de guardia, pero pasó una situación ahí, me castigan, me dicen que no iba a poder salir, entonces les dije, ¿saben qué? Yo renuncio, aquí está, y al día siguiente voy a hablar con el encargado de la especialidad. Digo, doctor, no se me hace justo esto, esto y esto, que son muchas situaciones internas que están pasando en la especialidad. Yo estoy de acuerdo si es académicamente, pero no por cuestiones de que alguien está saliendo con un jefe de servicio y por eso, o sea, la están favoreciendo, ¿no? Entonces me dice, te admiro tu valentía, te doy 15 días para que pienses esto y a los 15 días regresas. Y entonces
Le dije, doctor, no, mi decisión está tomada, yo le agradezco muchísimo, pero voy a renunciar y voy a volver a presentar el examen. Me vengo aquí a hacer la especialidad en centro médico, llego a Guadalajara, o sea, ¿por qué? Porque presento el examen, me va muy bien, la verdad es que me saqué de los primeros lugares a nivel nacional y entonces tú podías escoger a dónde te ibas, elijo centro médico y cuando llegó, quiero platicarte que la gente es cruel, quiero platicarte que la gente a veces ve tus debilidades para hacerte sentir mal. Yo en ese tiempo no tenía yo tengo medios hermanos, entonces mi papá tenía un gabinete de los más reconocidos en Guadalajara y llega alguien, no sé si es cierto o no es cierto, pero llega alguien y me dicen, tus hermanos te mandan decir que tienes que las rotaciones, tú nunca vas a poder ir a rotar ahí, que tú nunca vas a dejar de ser una persona que no eres agradable para ellos, entonces, pues no, aquí tienes las puertas cerradas y no vas a poder entrar. Entonces, a mí cuando alguien me dice que no, es como digo, vamos a buscar el cómo sí, vamos a buscar el cómo sí. Entonces, después... Eso admiro de ti. La gente te trata de pisar, entonces me acuerdo que llegan y me preguntan algo, no lo sabía, y entonces dije, es la primera y la última vez que alguien me va a hacer sentir mal por no conocer algo. Entonces empiezo a estudiar y yo empezaba a estudiar, pero me aprendía las páginas. Y entonces yo le decía, en tal libro puedes encontrar esto. Mi defensa ante la crueldad del mundo, ante las burlas, fue estudiar, prepararme para demostrar con conocimiento que podía hacer las cosas. Y fue así como, estaba hablando desde el ego, estaba hablando desde las heridas, porque yo sí creo, ahora que lo veo con los años, que hay heridas de la infancia que te marcan, Adrianita, y que esas heridas te hacen sentir menos, te bajan la autoestima, aunque por fuera estés con una sonrisa o algo, te sientes menos, que fue mi caso. O sea, yo no me sentía aceptada, a pesar de que mi papá era lindísimo conmigo, a pesar de que ahora que lo veo, digo, tuve la mejor familia que Dios me pudo dar. O sea, tanto mi mamá, mi papá, mi hermana, o sea, la dinámica que tuvimos, o sea, fue bendecida y tuve una infancia muy bonita, pero eso no quiere decir que no hay gente cruel, que no hay gente, por ejemplo, en la primaria me invita a comer la mamá de una amiga y me dice, ya sabías que, o sea, mi papá era 20 años mayor que mi mamá, entonces fueron situaciones que sí me lastimaron, pero que eso te va forjando el carácter cuando la gente, yo por ejemplo era llenita, entonces me acuerdo que mis primos se burlaban de mí porque todos bien flacos, o sea, todos bien flacos y en ese tiempo había un anuncio de Amanda cierra el agua, entonces que era con una manguera, entonces a veces los adultos no piensan lo que dicen y te marcan, o sea, entonces me acuerdo que una tía dijo, no, es que Mónica, si manteca que respire, manteca que le engorda. Y entonces te sientes como, o decían, tú no es que seas brillante, lo que pasa es que tu papá compra las calificaciones. Entonces, esas cosas te lastiman, esas cosas te marcan, y entonces tú vas creciendo como diciendo, algún día voy a hacer algo que va a tocar el corazón de las personas y que ellos se van a dar cuenta realmente quién soy yo. Eso fue lo que a mí, o sea, lo que yo ahora digo, o sea, yo quería hacer otras especialidades, pero Dios escogió radiología para mí y todavía después de eso, Adrianita, le digo a mi esposo, bueno, yo voy a terminar la especialidad, pero yo no quiero trabajar, yo me quiero quedar en la casa y yo quiero cuidar a mis hijos. Y claro que no, o sea, he trabajado y amo lo que hago. Claro, lo sé, lo sé. A mí me gustaría que les compartieras cómo brincas, porque ahora no solo eres una doctora, ahora eres una empresaria. Eres una empresaria que ahora estás cambiando la vida de cientos de médicos. ¿Dónde, Mónica? Esa Mónica que da miedo, esa Mónica desbarajustada en muchas cosas, porque si era desbarajustada mi hija, sí, la tenía que regañar. ¿Dónde Mónica da el brinco para convertirse en esta mujer exitosa que hoy eres? Fue una situación de mucho dolor, fue una situación de mucho aprendizaje, o sea, había terminado ya la especialidad, estaba trabajando en uno de los gabinetes más grandes de aquí de Guadalajara, no el de mi papá, y entonces mi papá muere. Mi papá muere y de estar acostumbrada a estar estirando la mano, que yo solamente llegaba y le decía, ay, yo le decía papito chulada, Eugenio el vikingo, porque le decía el vikingo a mi hijo el grande, el vikingo quiere ir a Disney o el vikingo quiere ir a la ópera a ver el Rey León a Londres, o sea, de estar acostumbrada a eso, Adrianita, y cuando tienes una vida
yo iba a misa, te voy a decir la verdad, yo iba a misa y yo iba y decía, qué bonitos zapatos, qué cabello tan impecable, qué bolsa, qué esto. Y entonces, por lo que te platico, mis heridas, mis complejos, mi baja autoestima, empiezo con las tarjetas de crédito a tratar de manejar. No quería que la gente se diera cuenta de lo que estaba viviendo, que fue muy doloroso, porque aparte de la muerte de mi papá, yo no me pude despedir de él. O sea, mi papá y yo tenemos una relación de que yo me iba de viaje y nos hablábamos todos los días, o él se iba de viaje y nos hablábamos todos los días. Y en esa ocasión me dice, hija, no nos vamos a poder, me voy a ir a Manzanillo, entonces estos días tú disfruta tu viaje, tú disfruta tu familia y nos vamos a tu regreso. Pero estando de viaje, yo sueño con él, yo siento algo, o sea, que ahora que lo veo, no sé, fue una despedida, fue algo, pero bueno, fue una situación muy dura y dura en varios aspectos, porque no me pude despedir de él económicamente, porque de estar acostumbrada a tenerlo todo y quedarte sin nada por cuestiones de familia, por cuestiones que respeto, entiendo y ahora agradezco porque si yo hubiera recibido algo económicamente, quizás no sería la persona. Entonces, no sé si alguien está viviendo alguna situación de conflicto con sus hermanos, en lo que alguien se quiere quedar más con algo, véanlo como una bendición y véanlo como, en mi caso, o sea, pero te estoy hablando 23 años después, porque en ese momento yo no entendía, en ese momento mi corazón estaba lleno de odio, de enojo, de resentimiento, de miedo. O sea, la verdad también era miedo porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pobre de mi esposo. La verdad es que ahora que lo veo, el hombre es un amor y es un santo, porque de estar acostumbrada a lo que te digo, a viajes, a ropa, ya no hay dinero, las tarjetas, llega un momento en que ya no puedes manejar ese nivel de vida. Y me acuerdo que llega mi esposo un día y me dice, en el tianguis hay distintos tipos, ahora lo sé porque lo viví, hay un lugar donde tú puedes elegir la fruta, hay otro que no, que te la venden así. Entonces nosotros íbamos al que no puedes elegir la fruta y me acuerdo que yo enojada, yo le decía a mi esposo, es que qué feo, ¿por qué venir al tianguis? Huele horrible, huele esto. O sea, imagínate cómo estaba. Ahora me encanta ir al tianguis. Ahora con Abraham del tianguis le mando mi lista, ya nada más llego por ella. Pero te quiero platicar esto porque hay cosas que no son importantes. Por ejemplo, me acuerdo un día agarrar un maquillaje porque ya no tenía para los maquillajes que estaba acostumbrada y lo tiro y volteo con mi esposo y le digo, ni esto me puedes comprar. ¿Cómo es posible? O sea, lo hacía sentir mal por una vida que yo le estaba exigiendo a él. O sea, por todos esos dolores, esos traumas. La verdad es que lo traté horrible, lo presioné muchísimo, lo hacía sentir que no valía, lo hacía sentir que, y lo comparaba con mi papá. O sea, entonces yo no veía el dolor que estaba ocasionando, las heridas que estaba ocasionando en mi esposo, no veía, yo me hacía la víctima, yo sufría y entonces me acuerdo que un día él te empezó a escuchar. Él te empezó a escuchar y entonces íbamos manejando, íbamos a dar una plática a Ocotlán. La situación estaba muy tensa, la verdad es que, y entonces íbamos manejando y él te iba escuchando y yo le digo, ay, por favor, ¿de qué nos va a servir? ¿De qué esto? Total que él sí, él se empezó a acercar, él empezó a buscar, o sea, cómo solucionar nuestro matrimonio, cómo solucionar estas heridas, pero entonces me gustó mucho lo que empezabas a decir, que a veces me dolía, a veces cuando te dicen las cosas no lo aceptas, y entonces tú empezaste a decir algo. Yo estaba trabajando en una empresa y tú dijiste que no se trataba de querer, de exigir las cosas, que si trabajamos en cualquier lugar, lo tratáramos como si fuera nuestro, y que si queríamos un aumento de sueldo, que si queríamos algo, pues empezáramos a llevar una bitácora de qué es lo que estábamos haciendo y qué le podíamos ayudar al dueño para que él mejorara. Entonces, yo en ese tiempo era jefa del departamento de ultrasonido y fui la primera mujer radióloga en esa empresa. Y es difícil porque a veces hay mujeres, la mujer puede ser una aliada o puede ser una enemiga. Entonces empiezo a llevar esa bitácora y hay un congreso, el que te comento, el de Chicago, que iba con mi papá, que se iba solamente, durante muchos años se iba una persona. Entonces yo cuando te empecé a escuchar, tú dijiste que si queríamos algo, nos esforzáramos, pero de forma honesta. Entonces me armo de valor y llego con el dueño y le digo, doctor, este año yo quiero ir a Chicago. Pero me esperé un año, o sea, me esperé un año para llevar números y todo. Le dije, cuando yo tomé el departamento se hacían tantos estudios, ahora se hacen tantos y
pues quiero, y usted cuando da esa beca, es la beca para el esposo y para la esposa. Yo también quiero que vaya mi esposo. O sea, pero me temblaba, o sea, empecé a seguir todo, como todos tus consejos. Bueno, nos fuimos a Chicago, empezamos a ir ahí, pero tú también empecé a escucharte. Ahora sí empecé a escucharte más. Al principio fue como con duda. La verdad, al principio decía, ¿será cierto todo lo que dice? O sea, pero empecé a notar. Y tú también después dijiste que ibas, que nos esforzáramos, que tuviéramos disciplina, que tuviéramos hábitos, que tuviéramos sueños, que tuviéramos proyectos. Adrianita, yo tenía miedo, yo tenía mucho miedo por toda la situación. Yo no me veía, te voy a decir la verdad, o sea, yo no me veía como dueña de algo. Yo me veía siempre trabajando para alguien, pero lo que tú empezaste a sembrar en mí fue decir, se puede, tienes que hacerlo. Entonces me armo de valor, llego con el dueño y le digo, doctor, tengo tanto dinero ahorrado. Ahora digo, se ha de haber reído de mí, ¿no? Que lo quiero muchísimo, mi doctor Carlos Ramírez, o sea, lo quiero muchísimo, es como un segundo papá. Y entonces me dice, Mónica, lo voy a platicar con mis hijos, déjame lo platico y después te digo, porque yo quería ser socia, como tú dijiste, ¿no? Entonces me esperé, él no lo hizo, tú sacaste otros cursos que eran, nos ibas enseñando cómo sacar el punto de equilibrio, cómo hacer manuales de emprendimiento, cómo hacer cosas que yo no conocía, o sea, era un mundo diferente. Entonces dije, no tengo empresa, pero voy a ir. Entonces, así empezó ese camino y le dije a mi esposo un día, oye, ¿y si nos animamos? ¿Y si ponemos algo nuestro? Me dice, Mónica, pero es que no tienes. Bueno, total, que pasamos por una casa que se estaba rentando en Manuel Acuña, la vi y entonces le dije, esa casa va a ser. Y llegamos y mi esposo, bueno, al momento de que nos preguntan cuánto, o sea, nos dicen cuánto era de la renta, teníamos los trabajos, teníamos 3 trabajos, hacíamos guardias en las noches, mi esposo daba clases en la autónoma y entonces la dueña de esa casa nos dice es tanto. Y me dice mi esposo, Mónica, no nos alcanza. Y entonces habló con ella, total que llegamos a una negociación y empezamos, rentamos esa casa, empezamos con un escritorio, una máquina de escribir, un escritorio que era de mi hijo, una máquina de escribir y el directorio. En ese tiempo era el directorio, gracias a Dios no había lo de la ley de confidencialidad. Y entonces abríamos el directorio y yo era Mayela Asensio del departamento de telemarketing. O sea, era Mayela Asensio, era Maguito, la del aseo, y era la doctora Mónica. Entonces, en las mañanas llegaba a las 5 de la mañana a barrer, a trapear, a dejar todo listo. Agarraba el directorio y empezaba a hablarles a las personas. Ahora sé lo que se siente hablar por teléfono. Claro que te da miedo. Hay personas que lloraban y me decían, oye Mayela, qué linda, pero fíjate que mi mamá ya murió, pero qué bonito lo que estás haciendo. Hubo otras personas que me colgaban el teléfono, hubo otras personas que me amenazaban y me decían que cómo había conseguido sus datos, pero hubo personas que empezaron a ir. Y entonces cuando estas personas iban, me acuerdo una señora que seguimos de amigas, la señora Lupita Costa, y entonces estaba yo haciendo el estudio, pero como no había recepcionista, pues yo no teníamos para pagar recepcionista, me decía, le dije, señora Lupita, qué gusto, yo soy la doctora Mónica, hoy la recepcionista se enfermó, pero yo la voy a pasar, pase por favor. Entonces las pasaba, la acostaba y me acuerdo que ella estando acostada cuando le estaba haciendo el estudio, porque como tú nos empezaste a decir que descubriéramos cuáles eran nuestros talentos y tú nos hacías escribir y nos decías que sí podíamos cocinar, que descubriéramos qué hacíamos. Entonces yo empecé a ver que a mí me gusta llevar la salud a las personas y ahí con lo que teníamos que era la colposcopía, el Papá Nicolau, los ultrasonidos, empecé a armar planes de salud. Entonces esta señora, al momento que le estaba haciendo el estudio, le dice al esposo, volteó y le dijo, ya ves, tú dijiste que no iba a ser un buen lugar por lo que nos van a cobrar y porque era por una llamada telefónica. Y el esposo, don Pedro, ahora también él es paciente mío. Entonces me atreví, empecé a seguir lo que tú dijiste, empecé a hacer intercambios comerciales, me iba al mercado de las... Yo siguiendo todos los consejos que tú decías, el cómo sí, el cómo no ya lo tienes, pero ahora busca qué hacer. Entonces me iba al mercado de las flores, iba a venir Nick Bugisi, que tengo la foto ahí contigo. Entonces yo dije, hablo. Compartí escenario con él, sí. Hablo, que fue en la Autónoma en Único, y entonces hablo para ver cuántas personas, o sea, cuánto costaba el boleto. La verdad es que el boleto no me alcanzaba, entonces hablo con el organizador y le digo, yo te puedo organizar toda la logística.
O sea, yo una experiencia tenía, pero ahora ya las ganas de hacer las cosas. Conseguimos 90 estudiantes, mandamos a hacer playeras por intercambio comercial con el logo de Den Bañuelos. Me fui al mercado de las flores, también busqué a los dueños, compré mis peladores de flores. Entonces, con las dueñas les decía, señora, tenemos una empresa así, o sea, que se dedica a llevar la cultura de medicina preventiva para usted y para las personas. Si usted me permite, hacemos un intercambio comercial, usted me da rosas, yo le doy estudios para usted y para las personas, o sea, para sus colaboradores, y entonces limpiábamos las rosas y empezamos a repartir, o sea, empezamos a ir ahí, empezamos a hacer estudios, empezamos a hacer campañas de salud, y de repente vi que ibas a estar en Único, había un área donde tú ibas a dar una conferencia, pero era algo privado, y entonces había guardaespaldas, no sé cómo se dice, bueno, seguridad a la entrada, y entonces yo traía unas flores porque yo estaba de decán repartiendo de nuestras promociones en Único, y entonces me paso y me dicen, ¿su invitación? Le dije, no, es que la licenciada Adriana me está esperando. Claro que era una mentira. Entonces me paso con mis flores, y tú con tu sonrisa, o sea, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué le digo? Y le dije, Adrianita, soy Mónica Bañuelos, soy médico radiólogo, lo que estoy haciendo, te escucho en el radio desde hace tanto tiempo, me encantaría poderte hacer un estudio de abdomen. O sea, me presento y tú con tu sonrisa volteas, o sea, y me escuchas y me dices, ¿cuándo puedes estar en mi programa? Eso fue un viernes. Y me dices, ¿puedes estar el lunes en mi programa? Y yo, claro. O sea, entonces empiezo a ir contigo, empiezo en tu programa. La verdad es que yo no sé si tú te has dado cuenta de lo que tú haces, pero tú tocas corazones, tú transformas, tú nos inspiras, tú nos sacas una fuerza que nosotros no sabemos que tenemos. Y me dijiste, pero esto tiene que ser serio, esto tiene que estar, o sea, yo no voy a estafar a las personas que están escuchando. Casi, casi me dijiste, sácame tus credenciales, enséñame todo para ver que es cierto, ¿no? Y entonces ahí empezó esa historia y ahí empecé a ir a tus diplomados, me acuerdo, el de Simplemente Mujer, yo tengo todos mis manuales, tenías otro para pareja y esto es bien triste lo que voy a decir porque fuimos mi esposo y yo y tú estabas en el escenario y tú nos pedías que nos viéramos a los ojos, tú pedías que viéramos una canción, pero nuestros corazones estaban tan lastimados, nuestros corazones ni siquiera nos podíamos tomar la mano. Era algo que yo decía, empezamos a crecer profesionalmente, pero en la parte de pareja, ¿dónde está? O sea, era esa soberbia y me acuerdo un día estando en tu casa que tú me dijiste, o sea, a veces hay palabras que nos duelen, pero que nos despiertan. Me acuerdo que yo llegué, yo lloré, yo según yo muy linda, y me acuerdo que llegué y te dije, es que mi esposo, esto, o sea, me empecé a quejar de él. Tú muy serena, muy tranquila, volteaste y me dijiste, ¿ya terminaste? Pero con una seriedad, con una firmeza, y yo, sécate las lágrimas y crece. No eres un adolescente, no eres, o sea, y me acuerdo que me dijiste, ya te viste, ya te volteaste a ver, o sea, afuera hay muchísimas mujeres, hay mujeres guapas y aparte de lo bonitas que están por fuera, tienen un corazón noble, son tiernas y te estás escuchando cómo hablas, te estás escuchando cómo te quejas, te arreglas, te cambias, te pones a hacer ejercicio, te perfumas y deja de ser la víctima. Esa palabra, deja de ser la víctima y reconquista a tu marido. La verdad es que te voy a decir algo, fueron años, no fue fácil, no fueron, o sea, no lo entendía. En el momento, cuando tú me lo dijiste, para mí fue algo como muy duro. Yo decía, es que, ¿de qué lado está? O sea, no está escuchando lo que le estoy diciendo que este hombre me está haciendo, que me está humillando, que me está tratando, pero no, fuiste la única persona valiente que me hiciste que me enfrentara conmigo mismo y que le bajara, como tú dices, bájale 3 rayitas, que le bajara y que tratara de acercarme a él y que tratara de verlo con ojos de amor. No fue fácil. La verdad es que te voy a decir algo, creo que seguimos en ese, ahora lo amo más que, como tú me acuerdo de algo que me dijiste, ¿amas a Dios? Y yo en ese tiempo para mí Dios no era tan importante. La verdad es que Dios era, creo que era algo social, era ir a una boda, era ir a ver quién tiene el mejor vestido, a ver quién tiene esto,
pero tú me enseñaste un camino y tú me enseñaste que Dios me ama, no importa la historia que tenga de vida, no importa que que Él me ama a pesar de que me he equivocado, a pesar de que he sido una persona que no siempre lo ha volteado a ver. Y entonces ahí, ahora sí como que me empezó a hacer sentido, más todos estos diplomados. Otra cosa que tú me dijiste, Malaquías número 3. No se me va a olvidar, o sea, me enseñaste en finanzas bíblicas a diezmar, porque la verdad es que económicamente teníamos 3 trabajos mi esposo, 3 trabajos yo, no nos alcanzaba, la verdad es que no nos alcanzaba. Y tú dijiste otra cosa, una casa dividida no prevalece y una casa en bástate mi gracia para que mi poder se manifieste en tu debilidad. O sea, fueron frases que me empezaste a enseñar, pero que no son frases, que ahora están en mi corazón y que ahora le digo, Señor, que en mi corazón no está pegado a las cosas materiales. Entonces, en el empezar a ir contigo, el empezar a tomar estos cursos, creo que es un camino que te va llevando a algo más, porque tomo los cursos contigo y a la par, vea, necesitaba 30,000 pesos para pagar algo. Te estoy hablando hace 20 años. Y entonces llego con una persona y le digo, oye, ¿me puedes prestar 30,000 pesos? Y era un familiar mío que yo sabía que los tenía, que ahora lo bendigo que no lo hizo. Entonces volteé y me dice, Mónica, la verdad es que no lo tengo, ve a Emprende Guadalajara te va a dar. Llego a Emprende y mis compañeros tenían pollerías, tenían centros de costura, tenían tiendas de abarrote, pero yo ya traía la capacitación, la formación que tú me habías dado en estos cursos maravillosos que hacías mensualmente. Y entonces empiezo, tú decías que hiciéramos alianzas y que teníamos que ayudarnos. Entonces con mi compañera que tenía pollería, con mi compañera que tenía la tienda de abarrotes, le digo, oye, ¿qué te parece si me permites poner unos flyers, unas volantes con la promoción de lo que yo hago y yo te hago para ti y para tu esposo un estudio? Empezamos a hacer como esos intercambios comerciales, ¿no? Y entonces en Emprende Guadalajara, me acuerdo que estaba el licenciado Fernando, que estaba por aquí por la Minerva, no sé si sigan esas oficinas, y jugabas también y me ganaba siempre los primeros lugares en emprendurismo, porque yo como médico no ibas hasta que te conocí, empecé a saber qué es el punto de equilibrio, mercadotecnia para médicos, relaciones públicas y protocolo. Empecé a descubrir ese mundo que ahora me apasiona y que me encanta y que lo combino con la parte de estudiar. Y entonces estando ahí en Emprende, tú nos ponías retos, tú nos decías, ¿cuáles son los 3 proyectos que vas a hacer? Pero nos llevabas como un mapa del conocimiento y nos decías el paso 1, el paso 2, el paso 3. Entonces decían que nadie te diga que no. Aplico, yo para esos eran 100,000 pesos que te daban, el gobierno te lo entrega y la verdad es que el gobierno sí cumple. A veces nos quejamos de nuestro gobierno, pero no vemos todo lo que hacen, Adrianita. Entonces eran 100,000 pesos que te cobraban el 0.0%, te lo daban a 3 años y entonces ya, aplico todo, meto todo ahí en Emprende Guadalajara. Para darte ese dinero eran desde 20,000 hasta 100,000 pesos, pero para que ellos te lo dieran, tú tenías que tomar 1 o 2 cursos. Yo tomé los 10 cursos que daban ahí y mis compañeras, con cada compañera empezamos a hacer esas alianzas de la pollería, la tienda de costuras, la tienda de abarrotes. Y entonces me acuerdo que al momento de aplicar, te dan la resolución, te la daba la secretaria y me dice, no aprobado, porque yo estaba en buró de crédito, por lo que te platico, porque cuando se murió mi papá, todas las firmas de tarjetas, entonces si están en buró de crédito no se preocupen, o sea, las finanzas de Dios son superiores a las de este mundo. Y entonces me fijo quién era el dueño, quién era el director y me meto a la oficina. O sea, ahora digo, ¿cómo me atreví a hacer esas cosas? Entonces me meto y le digo, licenciado Fernando, no se asuste. Yo acabo de tomar estos cursos, tal. Mire, aquí está mi resolución. Me dijeron que no, me dicen que no me pueden dar los 100,000 pesos, pero yo los necesito para comprar una máquina y con esa máquina, o sea, ya había hecho todo lo que tú nos hiciste. Vamos a hacer tantos estudios al día. Tengo de aquí mismo de mis compañeras, puede preguntarles en la tienda de abarrotes, estamos haciendo esto, en la pollería, en el centro de costura. Entonces, mire, aquí están los números y sí le voy a poder pagar mensualmente lo que usted dice. Entonces me queda viendo y me dice, ¿cómo te atreviste a entrar aquí? Deme la oportunidad. Mire, aquí le traigo las fotos, pero si usted quiere mandar a alguien por la evidencia para que vean, sí estoy en buró de crédito, es una historia familiar, es una historia muy larga, pero algún día voy a pagar todo eso que debo, de hecho ya lo estoy pagando. Bueno, total que el licenciado Fernando me dice, ¿sabes qué? Me caíste bien por el valor que tuviste, no te garantizo, no te puedo decir que sí. Y entonces me acuerdo
que estando con mi esposo le platico lo que hice, pero es esa necesidad de tener algo, es esa necesidad. A mis hijos los iban a sacar de las escuelas porque no teníamos para pagar. Si había un viaje que costaba 100 pesos, mi hijo el grande ni siquiera me decía porque él se daba cuenta que no tenía esos 100 pesos. Entonces el licenciado Fernando toman las fotos y voltea a mi esposo y me dice, que ahora cree, pero en ese tiempo voltea y me dice, ay, Mónica, ¿de veras eres tan inocente? Porque creo que ahora somos esa combinación perfecta, la soñadora con el racional. Él tiene los pies bien puestos en la tierra y ahora aprendí yo a escucharlo y él también, ¿no? Y entonces me dice, Mónica, si te dan esos 100,000 pesos, de verdad es que voy a creer en tu Dios, en ese Dios del que tanto me hablas y del que tanto me estás diciendo. Dije, pues vas a ver, porque papá Diosito te va a estar esperando. Total, Adrianita, que a la semana me hablan y me dicen que sí, que nos iban a esos, que fuéramos ahí a esas oficinas en Palacio Municipal, en el Congreso, nos dan nuestros 100,000 y yo fascinada. Pero eso no fue todo. A la par, estando ahí en Emprende Guadalajara, vi un periódico que decía Premio Coparmex Jalisco al Emprendedor y entonces este premio costaba 1,750 pesos. Yo no los tenía, Adrianita, pues todas las deudas que tenía y toda la mala administración, pero dije, como dice Adrianita, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no tengo que andar prestando ni tengo que andar molestando. ¿Qué tengo? Pues voy al Monte de Piedad. Te quiero decir que las primeras veces que entraba al Monte de Piedad se siente una vergüenza horrible. Ahora voy a dar pláticas, ahora ya nos conocemos, ya todo. Entonces yo llegaba al Monte de Piedad y entonces, pero cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes ganas de ser alguien, entonces me acuerdo que con esos 1,750 pesos llego a inscribirme al premio Coparmex Jalisco, que Coparmex también es otra institución que amo, y en ese tiempo me lo entregó Pablo Lemus. Tengo mi foto ahí. Entonces, ese premio, éramos 365 participantes, entonces llego a inscribirme y le digo a Juan José, Juan José, tienes la fortuna de estar inscribiendo a la próxima ganadora del premio Coparmex Jalisco al Emprendedor. Yo creo que me ha de haber visto ahora como... Y ahora quiero decirte que Pepe Lupe, el licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, que en ese tiempo estaba en Coparmex, ahora está en la Secretaría del Trabajo, la licenciada Marcela Espinosa, o sea, todos mis maestros, porque Coparmex te daba un curso de un año. Entonces, yo traía la escuela de mi querida maestra Adrianita Corona, entonces siempre saqué... Y los regaños también. Sí, y los regaños, o sea, siempre saqué los primeros lugares. Entonces me acuerdo que cuando iba a ser el premio Coparmex nos dijeron que iban a ser 100,000 pesos, un curso de Relaciones Públicas y Protocolo en el ITESO, un curso de inglés y una computadora. Nosotros no teníamos computadora, como te comento, era una máquina de escribir. Entonces, ese fue nuestro camino. Me gané el premio Coparmex Jalisco al Emprendedor y me entregaron todo eso. Entonces ya eran 200,000 pesos. Los 100 que nos había prestado Emprende, más los 100, podíamos dar el enganche para una máquina de ultrasonido. Todo iba súper bien. La verdad es que seguíamos con el marketing del directorio, pero éramos mi esposo y yo. Al principio te quiero decir que no podíamos pagar seguro social. O sea, y tú cuando tú decías, es que tiene que ser todo sobre según la ley, tienen que hacer las cosas bien. Yo le decía, papá Diosito, perdóname. Ahorita no puedo, pero va a llegar un momento y ahorita todas las personas que trabajan con nosotros tienen sus prestaciones y más, porque ese es nuestro sueño, que las personas se sientan protegidas. Pero entonces seguí creciendo contigo, me seguí formando, seguí con Coparmex y entonces empiezo a ir a Bimbo, a Jabil, a Camino Real, iba a todas las empresas con lo que tú nos habías enseñado, porque nos diste, que tengo ahí todos, nos decías manuales de cómo hacer una presentación al instante, cómo hacer tus discursos, cómo tenía que ser en 3 minutos. Entonces empiezo a ir y que decías que nunca dijéramos que no teníamos dinero, que el dinero estaba invertido y que él estaba aquí, lo que tú lo tengo, y decías, este es tu mejor recurso. Entonces decía, ¿cómo le voy a hacer? Entonces llegaba, yo bien... No en todas me abrieron las puertas, hubo personas que me cerraron la puerta, pero como tú decías, con lo que tienes, ¿dónde están tus líneas para que sigas trabajando? Entonces empecé a ir con los padres, porque en ese tiempo ya empecé a acercarme a Dios. Entonces decía, Padre, ¿me da permiso después de misa repartir unos volantes? Y mi esposo, mis hijos repartiendo al final de la misa, ¿no? Los volantes, que claro que te da pena, pero creo que esas cosas son las que te van formando y las que disfrutas como familia. Tú me empezaste a decir, aquí están mis congresos, aquí está todo, vente, pon lo que haces. Y me acuerdo que tú me dejabas que ahí en tus congresos, en los cursos que hacía,
también les decías, miren, ella, o sea, ahí también me hacía promoción. Ahí ella pueden hacer consulta, colposcopía, Papá Nicolau. Cada vez que íbamos a tu programa, o sea, me decía mi esposo, espérate, ¿cómo le vamos a hacer? Los teléfonos no dejaban de timbrar, o sea, fue la bendición, o sea, entonces tú me dijiste, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres estar trabajando? Y decías, y es muy válido. Y me acuerdo otra cosa que decías, la empresa, si estás trabajando para alguien, porque en ese tiempo yo estaba trabajando todavía para alguien, aunque ya había puesto la mía, me dice, tienes que tratarlo como si fuera la tuya. No puedes agarrar un lápiz, no puedes robarte una hoja, no puedes desperdiciar nada, porque eso se llama robar. El tiempo, si te están pagando por algo, lo tienes que respetar. Entonces empezamos a trabajar, pero me tuve que decidir. Y entonces llego con mi jefe y le digo, doctor, estoy muy agradecida con usted por todo lo que me ha permitido aprender aquí en su empresa. Trabajé 5 años y tú también dijiste, si quieres hacer pasteles, primero tienes que trabajar en una pastelería para que sepas cómo se hacen. Si quieres tener una empresa, tienes que trabajar para saber. Entonces, trabajando con el doctor y llego y le digo, doctor, estoy muy contenta, pero quiero que usted me diga cuánto tiempo necesita para que yo le prepare a otra persona porque quiero poner lo mío. Ya teníamos 3 trabajos y la verdad ya nos sentíamos bien cansados mi esposo y yo. Y el doctor me dijo, dame tanto tiempo, prepárame a esta persona. Cuando se iba a llegar la fecha, yo tenía pavor porque decía, ¿y ahora yo con qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Si de ahí de ese trabajo yo pagaba las cosas. Bueno, yo te quiero decir que ha sido la mejor decisión que tomamos, arriesgarnos, empezar de cero. Tuvimos que empezar poniendo el piso, poniendo la tabla roca, tocando puertas, yendo a las empresas. Nos íbamos, pero esto no todo ha sido bonito. Ha habido personas que también nos han marcado. Me acuerdo que en el TEC de Monterrey, el doctor Martín, que ahora está en el TEC, pero ya a nivel nacional, me acuerdo que llego con él y le digo, doctor, porque ellos hacen una feria de la salud. Le digo, doctor, si usted me permite, yo puedo traerle y le hacemos para la Feria de la Salud, para los colaboradores, para los alumnos, para los estudiantes, les podemos hacer la consulta, la colposcopía, el Papá Nicolau y el ultrasonido. ¿Sí? Te abro la puerta. Yo no tenía experiencia, llego y me acuerdo que hicimos, o sea, era empezar los estudios a las 9 de la mañana y terminar a las 9 de la noche, porque era a los alumnos, a los estudiantes, a los estudiantes, a los profesores y a los papás, a los familiares. Era un mundo, entonces yo decía, wow, pero no estaba preparada. Entonces el doctor, al momento de las entregas, me acuerdo que me llama y me dice, ¿tú quedaste que ibas a entregar? Es como tú. O sea, él también así, ¿no? Me dijo, tú quedaste que ibas a entregar en tal fecha y yo no veo los resultados aquí. El TEC es una institución muy seria, quieres trabajar conmigo, te doy tantos días y si no, nunca te voy a volver a abrir las puertas, porque esto no se hace, o sea, porque hay que respetar. Yo me acuerdo que sentía la cara caliente, caliente y sentía una vergüenza y ahora le digo, doctor, gracias, usted me enseñó a trabajar, o sea, y tenemos ya 15 años trabajando con ellos, entonces cuando alguien te dice que no, cuando alguien te llama la atención, cuando alguien te dice te ama y te está enseñando a hacer las cosas bien. Entonces ya iba todo bien, teníamos el TEC, TV Azteca. También me acuerdo que llevo a TV Azteca y también les armo un proyecto y también montábamos en las instalaciones de TV Azteca, poníamos cortina, o sea, literalmente eran sábanas que mandábamos a hacer, pero con el logo de la empresa. Me encanta ver a la gente, me encanta salir y eran filas para hacerse los ultrasonidos por ficha y ahí ya teníamos la escuela del TEC, entonces hacíamos el estudio, entregamos el resultado, ver personas, por ejemplo, que tenían, que se palpaban algo, pero nunca se habían hecho un estudio y que tenían cáncer de mama, cáncer de estómago. ¿Llegaste a descubrir eso? Llegamos, tenemos estadísticas, tenemos todo, entonces fue muy bonito. Durante 4 años también estuvimos trabajando ahí en las instalaciones, montábamos la feria, la gente ya nos conocía, los conductores, Pablo Latapí, tipazo, lindísimo, o sea, se empezó a hacer, entonces íbamos muy bien, muy bien, muy bien, y de repente, o sea, un día llegamos y nos habían robado todo, todo. Esa anécdota la tengo que platicar yo. Por favor. Esa anécdota la tengo que platicar yo. Mónica me habla y me dice, lloré y lloré y lloré y lloré. Y le oí tan mal que le dije, a ver, ven. Y me dice, nos robaron todo. No sé qué voy a hacer. Y no paraba de llorar. Yo la escuché primero, la dejé llorar. Y recuerdo que le dije algo pero es tan obediente que le dije, fíjate lo que vas a hacer. Vas a ir al Santísimo y le vas a decir al Señor, Señor, te cambio todo esto que me robaron
por el alma de los que me robaron. Y pela unos ojos como diciendo, pero ¿cómo me pides que...? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que oremos por lo que nos humilla. Obedeció y luego tú platícales los demás. ¿Qué fue? Ella lo dice porque ella es obediente, porque ella lo hace, pero en ese momento yo no entendía. Y me acuerdo que me tomaste de la mano y me dijiste, vas a repetir después de mí, Señor, te ofrezco este dolor por la salvación de las personas. Y yo decía, ahí fue, te quiero decir, o sea, cuando te está yendo bien, claro que le crees a Dios y qué maravilloso, y sí el diezmo y todo. Y en ese momento yo sí renegué, yo sí dije, si Dios existiera otra vez, pero dije, te tenía un cariño ya muy grande, te había visto tu congruencia, tu testimonio de vida, y entonces en ese momento dije, voy a hacerlo. Y lo hice, y ahí fue cuando, y me acuerdo que tú dijiste algo, vamos a hacer programas, vamos a hacer esto, no estás sola, ¿cómo empezaste? Saca esto, y lo volvimos a hacer, y me dijiste una palabra, me dijiste, te podaron. Bienvenida. Porque para esto tú ya me habías enseñado las imágenes del Señor de la Misericordia. Me dijiste, confía tu vida en Él, abandónate a Él, y también me dijiste, si tú lo invitas como socio mayoritario, es un socio exigente. Y también quiero decir algo, que yo no estaba haciendo las cosas bien. O sea, porque de repente vivimos en un mundo en el que si hay que dar la mordida, si hay que dar esto, y tú me dijiste, ¿le vas a creer a Dios? Significa creerle en todo, y significa renunciar a las malas prácticas. Y entonces llegué con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer todo bien, tenemos que creerle. Y también él no creía, entonces dije, vamos a probarlo, y si no, pues bueno, luego, pero yo ya sabía que lo íbamos a hacer, o sea, ya estaba convencida, y te quiero decir que vale la pena, que vale la pena, que al principio lo hice con miedo. Malaquías número 3, donde dice que vengas, que le traigas todo, y que Él va a sobreabundar, y que Él va a guardar, va a cerrar, va a abrir compuertas del cielo y la tierra, y va a cerrar para que la langosta no te ataque y no te dañe. Entonces le dije, mira, aquí dice esto, no soy yo ni es Adrianita, es Dios el que nos está mandando el mensaje. Entonces empezamos a hacer eso, empezamos a confiar. Yo peleaba, la verdad es que peleábamos mucho por el dinero. Eras muy ¿te acuerdas? peleona. Yo escondía el dinero. Qué mal está esto, ya sé, pero le decía, Adrianita, es que de repente en la familia alguien te dice, ni todo el amor ni todo el dinero, y tú tienes que esconder y tienes que tener tu guardadito por si te hacen algo, por si no sé qué tanto. Y me acuerdo que tú me dijiste, yo llego bien emocionada, según yo, con esa sabiduría. Me acuerdo que tú me dijiste, no has aprendido, ¿verdad? Pero me lo dices seria. Me dijiste, no has aprendido, vas a entregarte todo, vas a dar todo. Entonces hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? La verdad sí, yo estaba escondiendo esto porque tenía miedo, porque siento que no tomábamos buenos acuerdos financieros, siento que tú lo despilfarras, y no es que lo despilfarrara en cosas malas, sino que era mi sentir, y era mi historia, y eran mis heridas, ¿no? Y entonces empecé a arriesgarme, empecé a confiar, y vale la pena porque ahora no es que le dejé, sino que ahora le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo que pagar esto, quiero hacer esto, ¿te parece bien? Y el tomar esos acuerdos es lo que nos ha dado. Después de eso, tú me dijiste, ¿y qué más? O sea, siempre me exige, según yo ya iba muy bien, muy todo, yo pues ya el premio, no me sé, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? ¿El éxito? No, o sea, ¿en qué vas a estar trabajando? ¿Cómo vas a impactar a la sociedad? ¿Cómo vas a ayudar? Y entonces, tú nos motivaste para que pusiéramos una escuela. Entonces pusimos el Instituto Bañuelos, pero me dijiste, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Lo tienes que hacer con reboes, lo tienes que hacer con permisos. Y ahí te quiero platicar otra anécdota para que veas cómo es Dios. O sea, imagínense, llegas se llama Infejal, donde te dan los permisos para escuela. Entonces llego yo también ahí, ya no digo el nombre, ya no está la persona. Entonces las personas que estaban adelante, porque nosotros no teníamos gestores ni nada. Al principio nosotros como empresarios, pues mi esposo y yo siempre hemos estado juntos. Un hombre que me ha tenido la paciencia, ahora que lo veo digo, es un santo. O sea, no sé si yo hubiera aguantado tanta cosa. Y bueno, él confía. Al principio no entendía él esta parte que sueño demasiado, y creo que él pues es más racional, entonces desde su, no miedo, desde su como precaución, o desde su, o sea, él desde su prudencia. Desde su prudencia. Me frenaba un poquito, pero ahora también ya aprendió que no soy yo, sino que hay un Dios que tiene cosas maravillosas y que Él siempre cumple sus promesas. Me diste otro librito, nos diste en un diplomado que se llamaba Bendición para tu negocio.
Entonces, se los sigo entregando a mis jóvenes. nos empezaste a dar y nos diste otro de promesas y nos diste otro de la oración de las madres por los hijos. Y me dijiste, ¿de qué te sirve? Dijo, o sea, me lo citaste, no sé qué parte de la Biblia, pero me dijiste, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final se pierde a sí mismo? Y también decías, donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuídalo y empieza a escribir y empieza a anotar. No descuides a tu familia, no descuides a tu esposo, tengan momentos ustedes. Entonces, de repente, llego, lo que te digo, Infejal, y las personas que estaban adelante llegan porque tienes que demostrar que tú tienes los permisos, seguridad de bomberos, tienes que tener el mapa, el croquis, el mapa, no sé, tiene un nombre, del aire acondicionado. Yo llego con un dibujito que había hecho, o sea, imagínate, o sea, llego con ese dibujito, pero siempre yo no salía sin Señores de la Misericordia, yo siempre el Señor de la Misericordia en la bolsa, y entonces me toca, pero eran varias personas que te atendían, no sé por qué a mí me atiende el director, entonces llego y le digo, y aparte yo escuchaba cómo regresaban otras escuelas y cómo ya eran su tercer o cuarto trámite, y entonces llego y me dice, le dije, ¿sabe qué? Dije, la verdad, no sé si se va a reír. Le dije, pero yo no sé, soy nueva en esto y esto es lo que le traigo. Y entonces saco un croquis dibujado y se empieza a reír. Y me dice, le dije, pero ¿sabe qué? Pues aquí está el Señor de la Misericordia, Él es mi socio, Él es mi aval, o sea, dígame qué hacemos. Y se empieza a reír y me dice, me gusta tu inocencia y tu ingenuidad, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, te voy a dar un plazo de tanto tiempo y tienes que ir con un perito para que te ayude con esto. Y me presenta todo y te quiero decir, y me dijo, y quiero que hagas las cosas bien, porque algún día me vas a invitar a tu escuela. Ya se fue a hacer estudios, ya llevó a su familia, le platiqué de todo y me dijo, qué orgullo para México y para Jalisco, y algún día me vas a invitar, pero para celebrar todo esto que están viniendo de Latinoamérica. Él me dio su bendición, entonces fue otro ángel. Y entonces en el reboe, Adrianita, para sacar nuestro primer reboe, también le pedí a mi mamá, le pedí, o sea, ahí sí le tuve que pedir ayuda y me dio unas joyitas para empeñar. Y entonces, si te lo regresan 3 veces, la tercera, pierdes el dinero y tienes que volver a inscribir. Entonces me acuerdo que súper amables en la secretaría me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes estos errores. Y yo qué iba a saber, entonces me agarro llorando y también, por eso te digo que es nuestro Señor. Iba pasando uno de los directores y dice, ¿qué tiene? Y le dije, es que sabe que pues yo no sé hacer esto. Me dijo, ven, te van a ayudar. Y todos me ayudaron. Pero lo que te quiero decir es que las cosas se han hecho de forma transparente y todos me decían, quiero que tengas todo limpio por si llega en algún momento que llega una revisión, que tú tengas tus papeles, te quiero enseñar. Entonces, hay personas que se han convertido en mis ángeles, tú eres uno de ellos. Otra persona que conocí en el Premio Coparmex Jalisco al Emprendedor, la maestra Marcela Espinosa, que también ahora es mi comadre, ella me enseñó cómo hacer el reboe, cómo hacer mercadotecnia para médicos. Entonces, es un camino en el que no estás sola. Es un camino que ahora, te decía que en días pasados yo me ponía a pensar y decía, Señor, he sido tan rebelde, he sido tan egoísta, he tenido tantos miedos, a veces pensaba que no íbamos a poder pagar la nómina, que no íbamos a poder pagar, pero Dios ahí estaba atrás de todo esto, o sea, y sobre todo que nos ha sostenido, que de plano hubo situaciones en que mi esposo decía, es que yo ya no quiero seguir. O sea, yo hasta aquí, o sea, ya no puedo por tu carácter, porque yo también no aprendí a separar, yo no tenía prioridades, yo tenía primero, o sea, por mis heridas, estaba poniendo primero a mi mamá, a mi hermana, y lo estaba dejando a él de lado, y no veía las necesidades que él tenía. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que vamos caminando, pero hubo momentos en que sí pensamos, o sea, o a mí se me hacía muy fácil decir la palabra divorcio, me quiero divorciar, ya no quiero esto, ya no, o sea, el ego se me empezó a subir, empecé a creer que yo podía todo, empecé a creer que yo era la que había puesto la empresa y no estaba viendo lo que él estaba haciendo, que él estaba sosteniéndome. Entonces, es un camino que no es fácil, pero es un camino, y que cuando empiezas a descubrir que Dios te ama, ahora veo cuando estoy en el Santísimo, no veo mi vida sin ir a misa diario, sin ir al Santísimo, sin ir a mis grupos de apostolado, porque creo que todos tenemos una misión y creo que cuando ves, y hay más cosas, lo que te platicaba de Miami, otro empresario
de repente que me hizo favor de recordarme, otro empresario me dice, oye, te quiero becar, hay unos cursos en Miami, te quiero becar, y empiezo a ir, son cursos de ultrasonido, empiezo a ir a Miami a esos cursos sin un peso. Entonces lo que yo hacía cuando era como el coffee break que ponían, yo agarraba manzanas, agarraba agua para en la noche cenar eso, o sea, entonces yo sé lo que es no tener para comer, yo sé lo que es, por ejemplo, cuando estaba embarazada, tenía un solo par de zapatos, que eran unos zapatos que le habían regalado una amiga de mi mamá, la ropa que usaba embarazada, porque yo subía 30 kilos en cada embarazo. En el último embarazo de Sophie, por ejemplo, el seguro de gastos médicos lo usamos para que naciera, pero ya después de eso se canceló el seguro. Entonces, lo que es no tener para comer, lo que es que tu hijo te pida una manzana, te pida una paleta y que le digas que no puedes, lo que es, esa es la vida. Y la gente es cruel porque la gente, me acuerdo que cuando yo trabajaba en la otra empresa, estaba embarazada de Sofi y de repente llegaban y decían, vamos a pedir chilaquiles, vamos a pedir esto. Doctora, le pedimos, yo no tenía ni los 35 pesos para los chilaquiles. No, gracias. O que te veían la ropa, se nota cuando saqué la ropa regalada y me decían, doctora, pero usted es una doctora, ¿por qué no usa ropa bonita? ¿Por qué no usa esto? Yo decía, es que como estoy embarazada y como, o sea, después ya no voy a usar esta ropa, ya no, pero nunca dejen de creerle al Señor, porque ir a las escuelas y pedir prórrogas para poder pagar las escuelas, el que puedes ir a la plaza nada más, me acuerdo, es esa anécdota, me acuerdo que iba a la plaza y yo veía, o sea, tenía pues un solo par de zapatos, imagínate cómo me olían los pies. Entonces fuimos a una fiesta y la fiesta era de que te tenías que quitar los zapatos y no sé qué broma tenía, o sea, era así de que en el pasto algo tenías que hacer. Entonces yo dije, no, es que me duele la garganta, es que estoy enferma, pero era porque no me quería quitar los zapatos. Entonces me acuerdo que yo pasaba por las zapaterías y yo decía, algún día voy a tener zapatos, algún día voy a poderme comprar bolsas, algún día voy a poderme comprar esto, o sea, y ese día llegó, pero ahora no me di cuenta que no soy una marca, me di cuenta que no importa, o sea, tienes que vestirte bonita, sí te tienes que arreglar, claro. Pero que tu corazón no esté en querer presumir tal bolsa, en querer presumir, no es ahí, o sea, el dinero, el uso, pero fue un proceso. Claro. Fue un proceso, no fue fácil, o sea, el aprender a perdonar, aprender a entender que cuando hay personas que te lastiman, que se burlan, que te dicen cosas, ellos son tus mejores maestros y ellos son los que te están enseñando y los que te están inspirando. Lo que a mí me inspiró para renunciar a esa empresa fue mucha presión que yo empecé a sentir y fue cuando dije, este es el momento. ¿Te da miedo? Sí. Y yo le decía a mi esposo, porque él tiene otros 3 trabajos, digo que daba clases en la Autónoma, le decía, Eugenio, creo que es el momento que renuncies. Y me acuerdo que un amigo le decía, no, Eugenio, no sueltes una rama hasta que no tengas la otra. Yo le decía, pero es que si no la sueltas, no vas a poder hacer todo esto. Entonces, quererle a Dios no es fácil, quererle a Dios en todos los aspectos, no solamente en lo económico, sino como familia. Y hoy por hoy le pido que me cambie, le pido que me dé la oportunidad de restaurar todo el daño que he hecho, no solamente a mi esposo, sino también a mis hijos y a alguna otra persona. Y cuando tú le pides eso, él te da la oportunidad, por ejemplo, y lo tengo que decir, con mi suegra, pobre de mi suegra, ahora la amo, la quiero muchísimo, pero en ese tiempo eran como todas esas pleitas. Imagínate, yo le hablaba y le decía, señora, es que ¿cómo es posible? Su hijo es un flojo, su hijo no hace esto, su hijo no me da nada. Como mamá, qué prudente y qué educada fue, que no me dijo nada, y ahora le digo, señora, gracias por el extraordinario hijo que me dio, porque si no fuera por él, yo no podría tener esta familia. Entonces, sí fui una fea persona, sí fui una persona arrogante, con mucha soberbia, con muchos miedos, con muchos traumas, con muchas inseguridades. A mis cuñadas las veía como enemigas y ahora las amo. Hoy me acaban de mandar un mensajito porque voy a hacer una sorpresa para mi mamá y van a venir. Entonces, no es fácil, pero cuando tú le pides a Dios que te cambie, que te restaure, Él te va haciendo. A mamita María también ahora le digo, por ejemplo, le digo, señora, me levanto a las 4:50, los libros que me has recomendado, Hábitos Atómicos, Mañanas Milagrosas, yo era súper dormilona. A mí no me gusta, o sea, yo me la pasaba dormida, mis primos se levantaban, yo no. Entonces ahora digo, Señor, mi vida es un milagro. Mi vida, o sea, veo todo lo que ha pasado y Él te está, o sea, a todos. A mí en mi caso me estaba preparando para la mujer que soy hoy y tengo que aprender a no controlar. Y el proceso. Pero con ángeles como tú.
Pues aquí tienen, mis queridos amores, ¿qué te puedo decir, hija? Porque, pues, imagínense, le ha acompañado muchos años y veo ahora lo que haces, veo ahora cómo te entregas, veo ahora cómo sirves y me emociona lo que acabas de decir porque no es fácil decirlo. Cuando estás hablando, yo era egoísta, yo era soberbia. Pues el ego es nuestro enemigo, ese famoso libro que se los recomiendo, El ego es el enemigo, hay que leerlo. El ego es el enemigo y lo que Dios hace es te suaviza y además te lleva a entender su grandeza. Tú eres obediente, hija. Renegabas, sí, pero obedecías y aquí esa es mi invitación para ti. Créele y obedece sin chistar, sin cuestionar a dónde te va a llevar, porque Dios nunca pierde, Dios te ama y te tiene que preparar. O sea, esta criatura la tuvo que preparar para el nivel. Obviamente hay una parte que te toca hacer a ti. Tú haces el mínimo y Dios hace el máximo, pero te toca hacer ese mínimo. Si alguien se prepara constantemente es Mónica. Y voy a decir la última anécdota. El año pasado, yo le decía, Mónica, te tienes que preparar, tu negocio está creciendo, pero que ya hace mucho, te tienes que preparar, hija, te tienes que preparar. Bueno, entró a Jóvenes Empresarios el año pasado y me dice, ¿cuánta razón tenía? Le digo, pues por eso te lo estoy diciendo, porque tu negocio ha crecido a tal nivel que tú necesitas otro conocimiento. Entonces, amor, yo cerraría, Moni, si me lo permites, yo cerraría diciéndoles que los obstáculos son oportunidades de crecimiento, que Dios siempre te va a sostener, que los momentos difíciles son para que trabajes la grandeza y que todo tiene un precio y que hay que pagar ese precio. La pregunta es si tú estás dispuesto a pagar ese precio. Por mi parte, me resta decirte que sabes que te amo, que te quiero mucho, que formas parte de mi familia, te quiero. Y me siento muy orgullosa de ti y de Eugenio por aguantarte, ¿sí? Y son unos médicos increíbles, ellos son los que me tienen también parada. Eugenio es mi ginecólogo de base y Mónica me está revisando todo el tiempo. Y esta es la grandeza que puedes hacer cuando te consagras a Dios y empiezas a obedecer. Y como ella dijo, ¿fácil? No. ¿Cuesta? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Muchísimas gracias, mis amores. Gracias por un episodio más de Charlando con Adriana.